Muy buenos días a todos y a todas. Ha sido muy difícil en un país que nunca ha conocido lo que significa tener su destino en sus propias manos, hacerle entender por qué el coloniaje, además de ser una condición humillante, moralmente inadmisible, es adverso a los intereses materiales de los puertorriqueños, anticipar los extremos a los que puede llegar el dominio de los Estados Unidos para saciar sus intereses. Pero no hay mejor educación política que experimentar la realidad. Y hoy, con la crisis que vivimos, se agolpan ante los ojos de los puertorriqueños todos los males del Estado Libre Asociado. La impagable deuda pública, el deterioro del Estado, la pobreza, el exilio, todo esto encabezado por la llegada de la dictadura sin disfraz, que es la Junta de Control Fiscal, 7 individuos designados por el presidente de los Estados Unidos que van a tener facultades prácticamente absolutas sobre el manejo de los recursos que generamos nosotros los puertorriqueños. Dentro de esta situación, uno puede advertir, los que ven en la llegada de la Junta, el castigo merecido por el pueblo de Puerto Rico. Siempre hay quien dice, la Junta nos la buscamos, o proponen, como ha hecho la campaña del doctor David Bernier, el acomodo sumiso con la frase de si nos resistimos es peor. Pero en el mundo real, allá afuera, en la calle, en las comunidades que yo visito constantemente, lo que se percibe es un enorme sentido de indignación que yo no palpaba en el pueblo puertorriqueño desde que comenzamos la lucha de desobediencia civil en Vieques. Esas señales las vemos en la calle, las vemos en las redes sociales, las vemos en el campamento, en la Chardón, las vemos en las paredes. Y todas esas manifestaciones son importantes, pero ustedes saben que para lograr cambiar la realidad, que es después de todo el llamado de la política de oposición, no habría ninguna manifestación tan contundente y eficaz como la de una gobernadora con el respaldo de cientos de miles de votos, llevando la voz de esa resistencia y exigiendo a nombre del pueblo de Puerto Rico que los Estados Unidos, que ya han encendido el horno para la cremación del Estado Libre Asociado, encamina un proceso para nuestra descolonización. Y de eso es que se trata la postura que ha asumido por principio y desde el principio de no colaboración con la Junta de Control Fiscal. Así que mi invitación a ustedes en este foro, al país, a los demás candidatos y candidatas a la gobernación, es a salir de la caja pequeñita del marco de la situación colonial y plantearnos en serio esa posibilidad, el que la indignación de un país, la exigencia para que los Estados Unidos hagan su parte en el proceso de descolonización, vaya más allá del piquete, de la marcha, de la protesta, de la declaración, y esté planteada a través de la funcionaria electa de mayor importancia en Puerto Rico. Recordando dos cosas. Primero, que no hay un tema esencial en Puerto Rico que se pueda discutir, sobre todo el tema económico, sin abordar nuestra condición de inferioridad política frente a los Estados Unidos. Y en segundo lugar, los cambios dramáticos que nos ha traído la historia reciente y que reflejan cómo se puede transformar la realidad de un día para otro. Unión Soviética, un día una gran potencia, en un momento desarticulada. Y aún más cerca, Cuba, un día la cerrazón absoluta de los Estados Unidos, y luego Barack Obama paseando por las calles de La Habana Vieja. Y la única candidata que representa esa oposición absoluta de principios a la Junta de Control Fiscal soy yo. El único voto útil contra la Junta, contra la colonia, contra la anexión, por la descolonización y la independencia, es el voto por el Partido Independentista Puertorriqueño. Culminada su exposición inicial, ahora vamos con el turno de las preguntas y respuestas con el panel de periodistas. Les recuerdo a la candidata que tiene 10 minutos y cada pregunta tendrá una respuesta no mayor de 1 minuto 30 segundos. El turno le corresponde al colega Luis Guardiola.
Buenos días. Buenos días. Usted plantea que su candidatura es la única que es oposición absoluta a la Junta. Hace un rato estuvo aquí Rafael Bernabe y planteaba que el gobernador tiene que ser el primer desobediente. Hablaba de una crisis política si la Junta entra en una confrontación con el gobernador en términos de lo que es el plan fiscal, etcétera, y los poderes que tiene la Junta sobre ese particular y sobre el presupuesto. La pregunta concreta es cómo se va a articular esa oposición de usted como gobernadora cuando, por ejemplo, si no somete un plan fiscal, la Junta prepara uno, si no somete un presupuesto, la Junta prepara uno. En concreto, ¿cómo se va a manifestar esa oposición? Vamos a plantearnos cómo esto funcionaría en la realidad. Se elige gobernadora a la candidata que ha dicho desde el principio, de forma absoluta, que se va a oponer, que va a cuestionar a la Junta. Yo creo que probablemente ni tengamos que llegar al momento que tú describes. Si en efecto la voluntad de cientos de miles puertorriqueños se traduce en la elección de la candidata que, de nuevo, desde principio y por principio, ha dicho que va a confrontar a los Estados Unidos, yo les aseguro a ustedes, y de nuevo miremos lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones, en otras experiencias históricas, yo les aseguro a ustedes que el primer interesado en sentarse a negociación en condiciones de igual a igual va a ser el gobierno de los Estados Unidos, que va a ver su ilegitimidad cuestionada ante el escenario mundial. Una cosa es alguien que diga, ay bendito, yo colaboraría con la Junta si promueve cosas buenas o nos sentamos y discutimos, y otra cosa es ante la comunidad internacional, la funcionaria de mayor importancia electa en un país diciendo aquí nada hasta que nos sentemos de igual a igual. Yo te aseguro que el escenario va a ser totalmente distinto al que describe. La ley pero disculpa, pero si llega el momento, usted plantea que probablemente no llegue, pero si llega el momento, usted está en la gobernación y llega ese momento, ¿cómo se va a articular? ¿Y qué va a hacer la Junta? ¿Mandar a arrestar a la gobernadora? ¿Usted se va a poner en la posición de que la arresten? Ahí yo tengo la inmensa ventaja de que yo no tengo que hablar de lo que yo haría. Yo he hablado de lo que ya yo he hecho. Cuando yo creía, como ha dicho el presidente de nuestro partido, en el caso de Vieques, que violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria. Yo fui presa por desobediencia civil en Vieques. Así que lo mío no es especulación o futuro, lo mío es lo que ha demostrado mi posición en el Partido Independentista y la institución que yo represento. Una ley infame como promesa no debe ser cumplida por alguien que aspira a representar la indignación que sienten los puertorriqueños. La ley federal promesa establece que si al 15 de septiembre la Junta no está confirmada, la ley quede inhabilitada. ¿Qué está haciendo el PIB para quizás para que no llegue ese momento y que quede sin efecto la ley? Al Partido Independentista no le corresponde mover fichas tras bastidores para que los Estados Unidos decidan si nombran o no a los dictadores. Ese es un problema del gobierno de los Estados Unidos. Lo que le corresponde al Partido Independentista es articular en la calle y en el campo electoral la oposición no solamente a la Junta, sino a la colonia, porque aquí hay personas que están con el duérmete nene, con la canción de cuna de que el estatus no está en issue y que tenemos que ir a las elecciones a resolver otros asuntos. Eso es una mentira grande como una casa, y nuestra función es, en el campo que ocupa el Partido Independentista, en la contienda electoral, promover que esa expresión sea una expresión contra la Junta, contra la colonia y contra los que le sirven de mayordomos y lacayos. Buenos días. Supongamos que sí, que hay una desobediencia sistémica, que mañana arrestan a la gobernadora de Puerto Rico, y luego de eso, ¿qué vamos a hacer precisamente para que se sigan dando los servicios básicos, para que no se siga yendo la gente? ¿Cómo garantizamos que va a haber algún tipo de estabilidad? Aquí no hay una garantía de que la gente va a dejar de irse hasta el momento en que en Puerto Rico haya el desarrollo económico que permita unas condiciones que sean alentadoras para el desarrollo de empleo. Esto no tiene que ver solamente con que si arrestan o no a la gobernadora, esto es un problema mucho más profundo. Por eso nosotros insistimos que el problema no es la Junta, el problema es el sistema colonial, el Estado Libre Asociado, que es el padre y la madre de la Junta de Control Fiscal, y que cualquier iniciativa, y yo percibo en las inquietudes que alguna gente me transmite, cierto espanto ante la posición de confrontación absoluta que yo he asumido desde el primer momento.
Y así es que funciona la mentalidad colonial. La gente me dice, pero ¿de verdad ustedes van a desobedecer una ley federal? Pues así mismo es, que eso va a generar confrontación, de eso se trata. El nombramiento de la Junta lo que hace es poner a flote las contradicciones de la colonia que por tanto tiempo han estado disfrazadas. Y ese es un momento valiosísimo para los que creemos en la descolonización y la independencia. Los que aspiran a un Estado libre asociado, aletargado, anestesiado, sin la Junta, pues esos ven en mi posición algo que realmente les provoca inquietud en el espíritu. Pero precisamente han hecho mención ya desde el Congreso que no se va a dar ningún paso en camino a la descolonización de Puerto Rico antes de que haya una estabilidad económica ya. Primero, la estabilidad económica es un cuento, sin atender el tema de la inferioridad política y económica de Puerto Rico. Eso es absolutamente imposible. Y el que lo diga le está mintiendo al pueblo de Puerto Rico. Las herramientas que se necesitan para desarrollo económico, caramba, si existieran bajo el Estado Libre Asociado, ¿dónde es que está su función? Que estamos en la miseria y en la quiebra. No va a haber desarrollo económico sin los poderes que solamente nos da la independencia. Y sobre lo que diga hoy el Congreso, volvamos de nuevo, salgamos de la cajita de la colonia. ¿Qué decían los Estados Unidos de Cuba? De ninguna manera, allí jamás no vamos a hacer ninguna iniciativa hasta que haya una reforma tal y tal en nuestros parámetros. ¿Y qué pasó? Los Estados Unidos tuvieron que doblegarse porque descubrieron que eran ellos, con la política de aislamiento a Cuba, los que habían quedado aislados del resto del planeta por una política retrógrada. Pero para eso hay que crear las condiciones. Por eso es que la resistencia articulada y expresada a través del voto es fundamental. Por eso nuestra insistencia en que el voto útil contra la Junta es el voto por el Partido Independentista. Lo demás es un cuento de los que quieren acomodarse, porque antes repartían 15 contratos sin la Junta y piensan que a lo mejor ahora pueden repartir 2 o 3. Saludos, Santiago. Mientras se discute cuáles son los alcances de la Junta y ya usted de ganar ha anticipado que haría obviamente esa desobediencia hasta el punto de ir presa, la pregunta que muchos se hacen es, mientras tanto, ¿cuál es la propuesta del PIB para mantener operando servicios básicos como es la reforma de salud y otros servicios al pueblo, ya que según la presente administración no hay dinero para los futuros meses poder continuar operando este tipo de servicios? Nosotros hemos insistido desde el primer momento, y fue la declaración que yo hice el 13 de diciembre, cuando se ratificó mi candidatura, el impago y la reestructuración de los gastos y los servicios gubernamentales. Porque en el caso de Puerto Rico se han juntado el hambre y la necesidad, ¿verdad? Tenemos los niveles de incompetencia e insensibilidad absoluta que han prevalecido en la administración pública, sirviendo a los intereses de la pobreza que promueve el sistema colonial.